Hola, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Que nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo a cada uno de ustedes que me está viendo en este momento, que ha apartado este tiempo para esta cita con Dios y con su palabra. Pero antes de que empecemos, yo quiero que oremos. Oremos para invocar la palabra del Señor sobre nuestras vidas, para que sea viniendo, instruyéndonos y derramando el conocimiento de Dios sobre nosotros, que tanto lo necesitamos para este tiempo. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias primeramente por un día más, Señor. Gracias porque tú nos has colmado de vida, nos has dado salud, nos has bendecido y has guardado nuestra vida en estos tiempos difíciles. Padre, te pedimos, Señor, que sea tu palabra enviada a nosotros en esta hora. Que seas tú bendiciéndonos a través de ella, que seas tú instruyéndonos, que seas tú derramando de tu sabiduría, de tu conocimiento sobre nosotros. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida a través de ella. Padre, podemos decir como el apóstol Pedro lo dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Dios, sino que haga todo conforme al propósito por el cual es enviada a nosotros y la recibimos en nuestro corazón en esta mañana. Te damos la gloria y te damos la honra porque tú la mereces toda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, quiero empezar pues hablando de esta pandemia. Desde que apareció el coronavirus o desde que empezó a extenderse desde China hacia todas las naciones del mundo, y esta extensión que se dio globalmente, mundialmente, el cual pues lógicamente produjo una pandemia a nivel global, a nivel mundial. Esto en cierto modo paralizó al mundo, detuvo al mundo esta situación, este virus, y estuvo y afectó muchas cosas, por lo menos en las áreas personales, en las áreas de nosotros los seres humanos. Afectó, pues hizo que aparecieran ansiedades, temores, preocupaciones, hubo crisis, hay crisis todavía, recesión económicas para muchos. Se desataron aún en el medio cristiano al principio de esto. Se desataron muchas especulaciones conspirativas y también muchas especulaciones apocalípticas. Sabemos que estos son señales antes del fin, pero todavía falta mucho por ver. Si estamos instruidos bien en la palabra, todavía faltan muchas cosas por ver. Y la forma en cómo nosotros debemos y deberíamos haber respondido ante la pandemia como hijos de Dios, debe ser algo que marque una diferencia en nosotros, porque nosotros tenemos este conocimiento de parte de Dios, que es su palabra. Tenemos su palabra, que es el conocimiento. Cuando uno lee, uno sabe que Dios está al control de todas las cosas y que las ansiedades, las preocupaciones y todo esto las ponemos delante del Señor. Nosotros, los que tenemos nuestra fe en el Señor, yo quiero que esta prédica se base en esta pregunta que estoy formulando hoy. Y la pregunta es: ¿cómo debemos o cómo deberíamos ver y responder ante la pandemia desde una perspectiva bíblica, que nos pueda traer consuelo no solamente a nosotros, sino también a aquellos que lo necesitan, y que pueda traer esperanza a nuestra vida? Así que esa es la pregunta, o sea, ¿cómo debemos o deberíamos ver y responder ante esta pandemia desde una perspectiva bíblica que traiga consuelo y traiga esperanza? Y de eso se va a tratar hoy el mensaje que quiero compartir contigo en esta mañana. Este mensaje que quiero compartir contigo en esta mañana, lo quiero compartir de un modo que te ayude a mantener la mirada en Cristo y a que puedas redefinir esta situación como una oportunidad para confiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que puedas proclamarlo. La dinámica que vamos a estar manejando en esta predicación es diferente a las predicaciones anteriores.
Los versículos que tengo van a aparecer ahí en pantalla. Van a aparecer en pantalla, los vas a poder ver, los vas a poder leer junto conmigo, los que yo voy a hacer lectura de ellos. Pero hay otros donde yo hago unas referencias de algunos versículos, una referencia del versículo. No voy a poner el versículo en pantalla, pero te voy a ponerte la referencia bíblica por aquí abajo o arriba. Lo vas a ver ya para que lo puedas leer más adelante. Así que antes de empezar en este primer punto, eso es lo que yo te quería decir. Que estés atento porque van a aparecer unas referencias bíblicas de las cuales no van a aparecer en pantalla el versículo completo, para que las anotes, tú que tomas tus apuntes, para que seas tú anotándolas y puedas revisarlo más adelante con lo que te voy a estar exponiendo. Y con lo primero que quiero empezar es con tu prioridad como creyente, el cual es la obediencia a Dios. Dios en su sabiduría, mis queridos hermanos, permite que circunstancias complejas lleguen a nosotros. Y esto lo hace con un fin. Estas situaciones que llegan a nosotros, como la pandemia que estamos viviendo, situaciones difíciles, recesiones económicas, enfermedades, todas estas cosas llegan a nuestra vida con un fin. Y el fin es que nosotros podamos examinar nuestro corazón y que éste pueda revelar la idolatría que hay en él. Hay cosas que a veces tenemos como prioridad en nuestra vida y no son las cosas del Señor, no es la palabra del Señor, no es Dios mismo. Y esto el Señor lo hace para que nosotros podamos reflexionar y podamos arrepentirnos de aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón que son más importantes que Él mismo. Y uno de estos ejemplos los encontramos en Deuteronomio capítulo 8, el cual dice así de la siguiente manera: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3. También hay otro versículo que dice de la siguiente manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, dice el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. El Señor nos hace este llamado y el fin, como te dije, de esta pandemia, de las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida, es que nosotros podamos examinar nuestro corazón y que éste sea revelando aquellas cosas que nos apartan del Señor. Y es la forma en como nosotros llegamos a ser la iglesia de Cristo. Estamos llamados a ser luminares en el mundo que sostiene firmemente la palabra de vida. Y nosotros tenemos esa palabra. Y estamos llamados a impartir de lo que el Señor nos ha dado a esta humanidad que tanto lo necesita en estos tiempos. Lo segundo que te quiero decir es que el clamor, tu clamor como creyente es desear a Dios. El pastor John Piper dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios está revelando a través de esta pandemia lo que realmente atesoramos en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos orar y debemos vivir lo que expresó el salmista en el Salmo 16, versículo 11, que dice esto: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Solo en Dios se encuentra la vida que Cristo compró para ti y la plenitud de gozo que nos llena en toda circunstancia, por muy difícil que sea. Una de los anhelos que tengo yo, o una de las expectativas que tengo yo como pastor, es que al cruzar al otro lado de esta pandemia, cuando lleguemos al otro lado, a la otra orilla de esta situación difícil que hemos estado enfrentando, que el deseo de la iglesia por Dios sea mayor, que la pasión de la búsqueda por su presencia sea fuerte, sea muy pasional. Una de mis expectativas es que el primer servicio que tengamos como iglesia es que sea un servicio muy pasional para Dios, con mucha pasión, con mucha adoración, porque es toda esta adoración quieta como congregación, que se explote en el primer servicio, que sea poderoso en nuestro primer culto al Señor. Esa es una de las expectativas que yo tengo para cuando pasemos al otro lado de esta pandemia. Lo tercero que te quiero decir es algo que el Señor espera de nosotros en este tiempo, y es que tengamos cordura. El diccionario define la cordura como tener buen cerebro o tener buen seso. Lo define como prudencia, lo define como hacer reflexión antes de alguna acción o algo. Esa es la forma en como el diccionario define la cordura, y en este tiempo necesitamos mucha cordura. La cordura es hermana de la sabiduría, y la Biblia nos enseña que las dos conviven juntas. En la Biblia la sabiduría habla diciendo de la siguiente manera: yo, la sabiduría, convivo con la cordura. En mí se hallan el conocimiento y el consejo. Y esta sabiduría nos fue dada por Dios para que nosotros podamos tomar decisiones sabias que tienen que ver o tienen el fin de cuidar a los demás. Por ejemplo, en estos tiempos de aislamiento preventivo, todo esto es como la sabiduría en acción. El cuidarme a mí y el cuidar también a los demás para que este contagio no se dé. Gracias a Dios, acá en nuestro contexto ya hay 0 contagiados en nuestro contexto, en el departamento de San Andrés, y le damos la gloria a Dios por eso. Pero aún así, como nuestro gobernador lo anunció, tampoco es para que nos aflojemos. Hay que seguir previniendo, hay que tener mucho cuidado. Así que no guardes el tiempo de cuarentena siendo motivado por el temor. Al contrario, tú debes amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una de las formas en cómo nosotros debemos manejar la cordura en este tiempo. Tener buen cerebro en las acciones que tomamos, en las prevenciones que debemos hacer para que este contagio no siga propagándose. Lo cuarto es que no dejes de añorar la vida en comunidad. Recordar las reuniones de la iglesia en medio de este distanciamiento social obligatorio debe llevarnos a entender que congregarnos no es una opción ni una carga para nosotros como creyentes. Congregarnos debe ser un anhelo de todos los hijos de Dios que aman a Cristo y por ende también aman a su iglesia. Es un deseo en nuestro corazón. Como lo dije en un punto anterior, cuando crucemos al otro lado de esta pandemia, debe ser un anhelo ir a la iglesia, desear congregarnos, para poder dar gracias a Dios por todo esto que ya culminó y para poder alabarlo, exaltarlo con esa pasión que deseosa por Él. Es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos dice que nos mantengamos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, dice el escritor a los Hebreos.
¿Será posible de que Dios esté usando esta pandemia para recordarnos que somos su iglesia y que necesitamos de Él y de nuestros hermanos en la fe? Por supuesto que sí. Así lo escribió un pastor que se llama Ray Ortlund. Él escribe lo siguiente: si los pastores y nuestras iglesias salimos de esta situación solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? No dejemos de orar para que Dios nos dé un deseo genuino por Él, por su iglesia, por su palabra y su comunidad. Pero nosotros debemos reconocer que todo esto no vendrá a menos que deseemos más de Dios y menos de este mundo. El quinto punto que quiero enseñarte hoy es el fruto de nuestro amor por Dios. Y es que nosotros como cristianos debemos mostrar empatía para con los demás. A Jesucristo en una ocasión le hicieron una pregunta. Y la pregunta que le hicieron era: ¿cuál era el mandamiento más importante de todos? El cual Él responde diciendo lo siguiente: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el amor vertical, o sea, nuestra relación con Dios, debe extenderse horizontalmente, o sea, mi relación para con los demás. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y ese amor se evidencia en nuestro amor hacia el prójimo. Por eso mismo, aunque debemos ser prudentes ante la situación que estamos viviendo, en el distanciamiento social que tenemos, nosotros como creyentes, o sea, no podemos estar ciegos, sordos y mudos ante las necesidades que otras personas tienen en medio de esta situación difícil que están pasando. Y es la forma en como nosotros expresamos el amor de Dios, ayudando a aquellos que lo necesitan en medio de esta pandemia que estamos viviendo. En momentos como estos que nosotros estamos pasando, nosotros como creyentes debemos buscar las maneras sabias para poder ayudar a los demás. Son formas sacrificiales de mostrar una empatía saturada del Evangelio para atender las necesidades que se ven todavía a nuestro alrededor. Vuelvo y te repito, no podemos ser ajenos, no podemos ser sordos, ciegos y mudos ante esta situación que estamos viviendo, porque muchos están padeciendo situaciones complicadas y nosotros como creyentes estamos llamados a actuar en medio de la necesidad de los demás también. Nuestro sexto punto nos recuerda de que somos mayordomos de las riquezas de Dios. Nosotros como los seguidores de Cristo debemos imitarlo en todo, y particularmente hoy en su mayordomía generosa. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Ser buen mayordomo de tus recursos es pensar que Dios ha dado de su gracia para tu vida, para que tú también puedas dar con gracia. Si Dios ha guardado tu trabajo y tus recursos, es para que en todo tengas liberalidad, dice la palabra del Señor. Así que nosotros debemos pensar en cómo invertir nuestros recursos con la mentalidad y la mira puesta en el reino de Dios, mis queridos hermanos. Y en séptimo lugar, nosotros debemos saber que nuestra actitud como iglesia no es pasiva. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, lo siguiente: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Aunque tuvimos que cerrar las puertas
de nuestros edificios, de nuestros templos, jamás cerramos la iglesia, porque la iglesia somos todos los hijos de Dios. Dejar de reunirnos no es excusa para la pasividad. No estamos de vacaciones. Nutrámonos más de la palabra de Dios para que nosotros podamos proclamar el Evangelio y presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dice la palabra de Dios. Seamos testigos de Cristo, empoderados por el Espíritu Santo, para que Dios sea visto como glorioso, poderoso y supremo en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Este es el mensaje que yo quise transmitirte hoy. Y yo quiero que tú consideres cada uno de estos 7 puntos que hemos visto en el día de hoy. Y que estos sean de bendición para tu vida. Espero que los hayas anotado, que los hayas tomado en cuenta. Y que el Señor sea bendiciéndote por medio de este mensaje. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias. Y te damos la gloria y te damos la honra. Gracias por tu palabra, Dios, la cual no vuelve a ti vacía, sino que hará, Señor, que produzca fruto en nuestros corazones hasta el 100 por 1. Padre, ayúdanos a entender todas estas cosas que hemos visto hoy, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, de que estos tiempos son pasajeros. Padre, que pronto llegaremos al otro lado, Señor, de la orilla, Dios. Padre, y tendremos la libertad, Señor, de buscarte como iglesia, como congregación. Padre, pon en nosotros esa pasión, ese deseo, Señor, por buscarte. Padre, sé tú, Señor, nutriéndonos más con tu palabra. Pon hambre por tu palabra en medio de tu pueblo. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, de que seas tú guardándonos, cuidándonos, llevándonos en el hueco de tu mano, Dios. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron presentes en este tiempo. Bendice sus vidas, bendice sus empleos, sus trabajos, todo lo que ellos hacen, la obra de sus manos, sus hogares, sus familias, sus relaciones interpersonales. Padre, pon empatía, Señor, en ellos para con su familia. Pon tu gracia, Dios. Derrama de tu gracia, Dios. Padre, como decía el evangelista, Dios, hoy tomamos, Señor, de tu plenitud, tomamos hoy gracia sobre gracia. Y porque tú nos has bendecido con tu gracia, permítenos también bendecir a otros con esa misma gracia que tú nos has bendecido. Padre, te damos gracias y te doy la gloria y te doy la honra porque tú la mereces toda. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos hasta el próximo mensaje.